Bien, quisiéramos presentarle a una persona que rompió una tradición. Hay un senador de Elías Piña que tuvo 24 años en la senaduría, se llamaba Carvajal Suero. 32. Y él tenía una forma muy peculiar de ganar las elecciones, no vamos a hablar de eso. Después el agrónomo de la AMPA se tiró 2 o 3 senadurías. Ahora Iván Lorenzo sorpresivamente gana las elecciones en Elías Piña. El licenciado Iván Lorenzo en una provincia fronteriza y en una provincia muy difícil. Vamos a darle la bienvenida a Iván Lorenzo. Y antes quisiera preguntarle a Iván. Iván, ¿cuántos senadores tiene la República? 32. 32. De esos 32, ¿cuánto tiene el PRM? 18. ¿Cuánto? 18. ¿Cuánto tiene el PLD? 4. ¿Y cuánto tiene la fuerza? 8. 8. Entonces la segunda fuerza va a ser la fuerza del pueblo. No. La segunda fuerza del Senado. Eso se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar. Eso es la conformación ahora producto de que algunos senadores se pasaron a la fuerza del pueblo. Si le explico, de los 8 que tiene la fuerza del pueblo, hay uno que es del BIS, solo uno de la fuerza del pueblo, y 6 son del Partido Reformista Social Cristiano. 5 son del Partido Reformista Social Cristiano. Hay 6 del BIS y del Reformista y solo 2 del Fuerza del Pueblo. Un solo postuló Fuerza del Pueblo, que es Franklin Rodríguez por San Cristóbal. Y Félix Bautista, ¿no es? Félix Bautista es del PLD, del PLD que pasa a la Fuerza del Pueblo. Pero ya pasó. Sí. Ese es de los 2 que tiene. De los 2, Dionis Sánchez y Félix Bautista son del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y alguno pasó al PRM? No. ¿Del PLD? Del PLD ninguno pasaron al PRM. Entonces lo que se mide es la votación general. ¿Quién te postuló? ¿Quién? Por ejemplo, el que se postuló también. Por ejemplo, don Julio, si alguno de ellos, por ejemplo, que Dios no lo quiera. ¿Cuál es su profesión? Abogado. Siga. Si alguno de ellos faltare definitivamente, en el caso de Félix Bautista y Dionis Sánchez, le corresponde a la dirección del Partido de la Liberación Dominicana someter la terna. Eso está consagrado en el artículo 77 de la Constitución Dominicana. Pero si es del reformista, es reformista. Es el reformista. Y ahí se demuestra eso. Entonces, pero hay algo más, don Julio, que es lo más importante. Hay una condición sine qua non para eso. La Constitución establece en el artículo 178 que el presidente del Senado es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, y un senador que represente la segunda mayoría, que sea del partido contrario o del bloque de partidos contrario al presidente del Senado. ¿Y qué es lo que sucede? Que la fuerza del pueblo no era contrario, era aliado. Era aliado. Yo tengo aquí las pruebas de que ellos fueron aliados. Sí, ellos fueron aliados. Ellos fueron aliados y Dominicano por el Cambio fue aliado a la Fuerza del Pueblo, al Partido Reformista y al PRM. ¿Quién tiene que fallar eso? No, mire, eso todavía está apoderado de la Comisión de Justicia nuestra y Derechos Humanos. Obviamente, yo tengo la esperanza que un partido fundado por el doctor Leonel Fernández no va a querer violentar su propia constitución que él hizo, porque es la constitución que consagra que tiene que ser del partido, del bloque de partido contrario al que postuló el presidente del Senado. De manera que yo no creo que Leonel Fernández se aventure, conjuntamente con el presidente Abinader, porque tiene que ser con los votos de ellos dos, a violentar la Constitución para conformar un órgano tan importante como es el Consejo Nacional de la Magistratura, que entonces resultaría ilegítimos, y de ahí se desprende la ilegitimidad también de los jueces de la Alta Corte. Esto sería algo catastrófico para la institucionalidad de la vida dominicana. Bien. En el caso del presupuesto y de los préstamos que se han generado desde que ustedes tomaron posesión ahora el 16 de agosto, vemos primero 3.500 millones de dólares y luego 500 millones de dólares que se han aprobado ya para suplir el presupuesto. Primero, háblenos de esas 2 partidas, si esa partida tienen que ver con el presupuesto 2020 para terminarlo, y vamos a desarrollar un poquito ese anteproyecto de presupuesto que vemos
que tiene muchísimos componentes. Decíamos temprano que nos mandaron el presupuesto y tiene 1000 páginas. 1000 páginas. Entonces hay muchas cosas que ver que no solamente son el 3% a las compras por internet. Eso es abusar de la nobleza de un partido que ha dicho que le otorga una gracia de 100 días. Nosotros queremos ser empáticos con el gobierno durante estos 100 días. Lo que nos interesa es el pueblo dominicano. Sin embargo, están abusando de la nobleza del PLD. Nosotros apoyamos el complementario y apoyamos en principio los 3.800 millones de dólares en bono. Pero el palo acechado... Espérese, que estoy viendo algo aquí, antes que usted entre. Senador, pero si es como usted dice, los reformistas pueden reclamar la segunda mayoría. Ellos le están reclamando. Ah, ya. Porque tienen 5. Tienen 5, pero nosotros logramos 6. Ah, ya. Sí, nosotros logramos 6, ellos 5. El PLD la segunda mayoría, indudablemente. Ellos colocaron 3.800 millones de dólares en bonos y el palo acechado viene con 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que el miércoles, que ellos tenían 44 días en el gobierno, ya habían logrado préstamos por 89 millones de dólares diarios. 89 millones de dólares diarios, lo que significa 238 millones por horas había logrado el gobierno. Entonces, así no es posible. Nosotros queremos ser empáticos con ellos, pero nos llevan muy rápido, con la voracidad de los préstamos es proporcionar a la declaración jurada de patrimonio de ellos. En cuanto al presupuesto... Pero si ustedes aprobaron el complementario, tienen que aprobar los ingresos. No, pero no estaba los 500 millones de dólares, no estaban en el complementario. Eso es adicional. Eso era adicional. En cuanto al presupuesto, nosotros bajo ninguna circunstancia aprobamos ni apoyamos el que sean afectadas la gran mayoría con el sueldo 13. Un dominicano clase media, clase humilde, empieza a endeudarse desde enero, empieza a comprometer las regalías desde enero, porque durante todo el año va pagando los réditos y es finalmente con el doble sueldo con que salda el compromiso que hace entre enero, febrero y marzo. De manera que no es posible que sea afectado el sueldo 13, porque eso afecta considerablemente a una persona que clase media, clase humilde. No, y sobre todo que hemos visto que el mismo ministro de Trabajo, en conversaciones con el sector laboral completo, está buscando, y empresarial, está buscando soluciones a este problema, porque es indudable de que el Código de Trabajo es claro cuando dice que el salario 13 no hay que darlo con todo lo suspendido. Entonces, en adición, cargarlo a lo que sí van a darle, cargarlo con un impuesto no tiene sentido. Y hay algo peor. Estamos hablando que en ese presupuesto está contemplado 89 mil millones de pesos como ingreso de capital. Y yo quiero que el pueblo esté claro sobre esto. ¿Qué significa esto? Muchas empresas van a pasar al sector privado. No solamente las empresas que capitalizó las CREP. Aquí dice 96 mil. Gobierno estima 96 mil millones en venta de activos. Bueno, entonces, estamos hablando entre 89 mil y 96 mil. ¿Qué sucede? Y yo quiero que el pueblo dominicano le preste atención a esto. En los últimos 3 años, los gobiernos habían estimado 16.800 millones por ingreso de capital. Fíjate la diferencia entre 96.000 y 16.000, 16.800 y 96.000. Prácticamente se va a vender el país. Nosotros habíamos advertido. ¿Y no será que el año pasado era producto de las ganancias de la Barrick y del Fomper y de la venta de energía y de la refinería, y ahora es producto de venta de activos? Pero son 3 años consecutivos que se está presupuestando 16.800 por ese renglón, por ese capítulo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué puede costar Punta Catalina? Con el descrédito que ellos han querido vender del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, ellos le están bajando la plusvalía casi a todos los activos del gobierno. Fíjate que parecería que increíblemente estafar a los organismos internacionales cuando en principio dicen que no quisieron decir todo lo que encontraron en el gobierno porque estaban en la colocación de los bonos, y ahora dicen que sí, que encontraron un gobierno quebrado.
los agentes internacionales que trabajan en este tipo de operaciones no compran deuda a los ciegos. Es producto de un estudio, y eso ha demostrado que el gobierno que encabezó el presidente Danilo Medina dejó la economía saneada, porque a nadie le prestan 4.300 millones de dólares si no hay un comportamiento de seriedad por parte del gobierno, de cumplimiento con su compromiso. Y se quedaron 2.000 más disponibles ahí, o 3.000 que había, o la oferta fue mayor, senador. Porque hay una historia de cumplimiento por parte de República Dominicana, y eso obedece a una buena gestión de Danilo Medina. Entonces yo quiero concluir con la parte de los ingresos por capitales, que aquí no quedará empresa en el Estado Dominicano que no sea, no solamente la de la CREP, que solo le queda al Estado Dominicano las acciones tipo A, sino que también es posible que se trate el tema del agua potable, que es por lo que designan a un abogado y no designan, como establece la ley, a un ingeniero con especialidad en asuntos sanitarios. Explique mejor ese tema, senador. Estamos hablando de que se va a colocar una cantidad importante de empresas del Estado en el sector privado, lo que ellos llaman la alianza pública-privada, y obviamente está contemplado en el presupuesto de la Nación, en el que ha sometido el gobierno, una cantidad exorbitante de dinero que ellos van a recibir por ese concepto. Entonces ahí está. Por ejemplo, ¿qué puede costar Punta Catalina con el descrédito que ellos han llevado a cabo? 1.700, 1.800 millones de dólares. ¿Dónde van a encontrar los otros? Con las empresas de la CREP, solamente le queda al Estado las acciones tipo A. El FOMPER no le queda más que la mitad de las acciones. ¿Usted lo que está diciendo es que van a privatizar el agua? Hay posibilidad de que se pueda privatizar el agua potable, es posible que el metro, el teleférico, porque es que yo no veo, a la luz de lo que ellos han colocado como presupuesto que van a recibir. Pero será el cobro del agua. Hay que ver. Tenemos que ver, porque ellos tienen que dar una explicación de esa suma, de dónde la van a ubicar para ingresar al presupuesto. Estamos hablando de 96.000 millones de pesos, cuando en los últimos 3 años eran 16.800 millones de pesos que se presupuestaba. Pero ya hablamos del sueldo 13, pero también hablamos del sueldo de humildes empleados que solo ganan 34.000 pesos. Aquí una secretaria gana 34.000 pesos. Si tú le afectas el salario, tú estás impactando la clase media baja, que fue la que le dio el triunfo, como acaba de decir el que me antecedió en la palabra, al presidente Abinader. De manera que todo está recayendo sobre la inmensa mayoría del pueblo dominicano, sobre la clase media, la clase baja. Todavía el gobierno tiene nichos donde conseguir dinero que no necesariamente tiene que ser de la clase media y la clase baja. ¿Y ustedes han evaluado ese presupuesto 2021 a nivel de el endeudamiento que para ese año es diferente a los 4.000 millones que ya se tomaron, y han evaluado el control del gasto? Porque por lo que yo veo el cliché de la calidad del gasto era un discurso de campaña. Si no hubiese sido así, ya no hubiese tanto endeudamiento como hasta ahora. Todavía yo no he visto, en el presupuesto no se refleja el sacrificio que va a hacer el gobierno con la calidad del gasto y con todo esto que ellos pregonaron durante la campaña. Bien, tenemos unas preguntas más. Cristino del Castillo está en línea con nosotros, señor legislador. Me gustaría saber qué piensa el senador con respecto al impacto del paquete de medidas fiscales en el poder adquisitivo de la gente, porque ahí está, por ejemplo, impuesto a la compra por internet, está un impuesto al gas de cocinar, que ahora mismo está en 112 y pico, casi 113 pesos el galón, y hay un impuesto del 2% al gasoil y a la gasolina premium. ¿Cómo eso va a impactar? Y si además de eso también se contempla la enajenación o la privatización del servicio de agua, eso puede que tenga algún tipo de incidencia también en los costos. ¿Cuál es la estimación suya con respecto a esto? Es que el gobierno ha sometido prácticamente un mini paquetico dentro del presupuesto de la Nación, porque ha colocado impuestos que debió ser en una reforma. Entonces ha colocado una mini reforma dentro del presupuesto, el proyecto de presupuesto que ha sometido. Por ejemplo,
el gobierno tendría que modificar el código laboral para poder afectar el salario 13. El artículo 222 está consagrado que no puede ser afectado. El gobierno tendría ¿Y que... los impuestos transitorios tienen que ir al Congreso? Todos los impuestos deben ir al Congreso. Ahora, yo no conozco en la historia republicana que un impuesto haya sido transitorio, porque inician transitorio, pero se acomodan y finalmente se quedan. No, pero hay que creerle mientras tanto. De lo que se trata es que es lamentable que el presidente ha dicho que quiere consensuar. Cuando nosotros hemos pedido, el bloque de senadores del PLD, que tenemos que consensuar la Junta Central Electoral. Entonces, el presidente se pone un sombrero cuando está holgado de rematar con una mayoría mecánica, y cuando tiene la chaqueta, como en este momento, difícil, entonces se quiere abocar a un consenso. Ojalá que podamos consensuar todo. Nosotros no queremos hacer una oposición que dañe al pueblo dominicano. El Partido de la Liberación Dominicana, su mayor interés es que defender la inmensa mayoría. Por eso nosotros, y estoy hablando en nombre del bloque de senadores del PLD como vocero, no vamos a aprobar bajo ninguna circunstancia, van a contar con nosotros para afectar el sueldo 13 de los dominicanos. ¿Y esos son casos por mayoría simple o se necesitan las 2/3 partes? No, en este caso no se necesita la 2/3 parte. Pero de todas maneras, nosotros, el PLD, los senadores, no va a aprobar el que los dominicanos sean afectados con el sueldo 13. Senador, también hay algo que es la compra por internet. La compra por internet, los servicios digitales. Eso no se riñe con lo que son los acuerdos internacionales. Claro es decir, que sí. Ya la Organización Mundial del Comercio... ¿Qué obstáculo podría tener esto? Ya la Organización Mundial del Comercio pudiera estar sancionando a la República Dominicana con motivo de, si eso se aprobare, porque eso afecta los acuerdos que se han suscrito con esos organismos internacionales. Bueno, y también hay algo más. Hay una protesta convocada, vamos a decir, hay una manifestación pública. Entonces, ¿hay alguna posición de...? No, para nada. El Partido de la Liberación Dominicana no se compromete con ninguna protesta. Nosotros hemos otorgado al gobierno una gracia de 100 días. Nosotros tenemos que ser serios y cumplir, permitirle al gobierno que desarrolle su gobierno, sus ejecutorias tranquilas durante un espacio de 100 días. Y vamos a ser coherentes. Hay una realidad, si me permiten ahí un momentito, que me disculpan la interrupción. Hay una realidad, y es que el país está en una situación difícil. No la provocó nadie, la provocó un virus que de repente llegó a la República Dominicana. Se necesitan recursos para atender todas esas necesidades. ¿Hay algún tipo de medidas de esas que se contemplan en el proyecto de presupuesto que pueda ser razonable? ¿O qué tipo de medidas adicionales ustedes entienden que pudieran discutirse para atender la realidad que vive en República Dominicana? Es que es un presupuesto atípico. Fíjate que ellos están presupuestando menos ingresos que el gasto corriente. Ellos presupuestan 768.215 millones de gasto corriente y 746.313 de ingreso. Es un presupuesto atípico que nosotros no sabemos cómo ellos lo pretenden ejecutar. Entonces, para nosotros se hace difícil plantear una solución a la luz de que no sean afectados la inmensa mayoría, como es el caso del salario 13 y como es el caso de la compra por internet y como es el caso de los que ganan... ¿Y a qué se refieren, senador, cuando hablan de que el proyecto de presupuesto, de que un impuesto del 8% a las empresas que tuvieron beneficios extraordinarios durante la pandemia? ¿No se supone que con lo mala que tuvo la venta en la pandemia, si alguien pudo hacer negocio, y de hecho ya el que hace negocio tiene que pagar su 27%, ¿qué es lo que es un ingreso, un impuesto adicional de un 8%? Yo pienso que con esto ellos quieren lograr recursos de las industrias que están vinculadas al sector salud, que son las únicas que han tenido ganancias durante la pandemia, porque se ha colocado mucho más cantidad de productos que tienen que ver con salud que en cualquier otro renglón. Es lo que nosotros podemos ver cuando analizamos el presupuesto. Pero hay otras cosas del presupuesto que tenemos que analizar. Con motivo de la pandemia,
las recaudaciones obviamente bajan porque se afecta el turismo, afecta todas las áreas de donde el gobierno puede conseguir recursos. Sin embargo, por ejemplo, ellos están presupuestando lo mismo que nosotros presupuestamos en el año pasado, aun cuando nosotros no pudimos lograr. En el 19. En el 19. Ojo con eso, porque por eso nosotros proyectamos que ellos van a tener que seguir recurriendo a el endeudamiento, al endeudamiento. Claro que sí. Nosotros proyectamos que ellos se van a endeudar en este año 2021 sobre los 10.000 millones de dólares. ¿Qué usted opina en ese presupuesto de que el gobierno está considerando como si el año 2021 fuera un año ya donde la pandemia totalmente se terminó y se activó la economía a un 100%, inclusive supera los años anteriores independientemente de la inflación o de los cambios que en la tasa de cambio, pero uno, como la pandemia no tiene fecha de vencimiento, lo decimos todos los días, y si el año comienza todavía con un primer trimestre sin vacuna y seguimos así, ¿no sería una catástrofe ese presupuesto? Ellos, indudablemente, que nosotros vaticinamos que ellos van a violar la ley de crédito porque no se van a poder sostener. Entonces, ahí estaríamos ante algo que ellos cuestionaron mucho, mintiéndole a la población, que nosotros recurríamos a préstamos para pagar la nómina y para cumplir los compromisos con la deuda. Ellos van a tener que recurrir a violar esta ley porque ellos no se van a poder sostener. Y en el caso del presidente de la República, que cuando todos los sectores de la sociedad civil uno lo ve en las redes y en los medios, cuestionando esta partida de impuestos o de transitorios, sale y hace una declaración, y no hablo de la parte de que estamos quebrados, pero le dice a la gente, no, pero nosotros vamos a discutir ese presupuesto, vayan al Congreso a reclamar eso. O sea, el mismo presidente está mandando a la gente, no a la bandera, sino al Congreso a reclamar eso. ¿Usted no cree que es una estrategia ahora para en estos 2 meses de la discusión del presupuesto quitar esos impuestos de las telecomunicaciones y eso para lo que han puesto ahí para negociar y quedar bien con la gente? Es que yo quiero ver cómo ellos van a soltar su situación, porque la honorable senadora, que es la vocera de la bancada del PRM, dice que ella no aprueba ese presupuesto. Y eso no es una estrategia. Por ejemplo, yo vi que el mismo asistente del presidente le contestó a Farideh Raful y a Orlando Jorge, el diputado que se han opuesto al presupuesto, le ha dicho como que sea una deslealtad y que todo eso. Eso no es una estrategia. No, yo creo en la seriedad de Farideh. Yo, que comparto mi ciclo con ella, yo creo en su seriedad, yo creo en la honestidad de su palabra, y ella tiene que ser coherente con lo que ha planteado desde que era diputada. Ella ha criticado enormemente el endeudamiento del gobierno y ahora se ha pronunciado sobre el endeudamiento, sobre este proyecto de presupuesto, lo que significa que nosotros vamos a ver allá a Farideh votando en contra de ese presupuesto, obviamente. Bueno. Bien. Cristino. Mira, hay un temita. Yo creo que sería bueno escuchar lo que nos pueda decir el senador. Es la designación de los miembros de la Junta Central Electoral, del Pleno. Ajá. ¿Cómo va eso y cuáles son las expectativas del Partido de la Liberación Dominicana? Nosotros solicitamos que el liderato político que tiene representación en el Senado se aboque a un consenso. Nosotros no creemos en que una comisión que tiene cinco senadores del PRM, 2 de la Fuerza del Pueblo, un reformista, donde ellos todos fueron aliados, ellos son acuerdistas, y un solo del PLD va a escoger la propuesta que va a llevar el hemiciclo para la designación de los nuevos jueces de la Junta Central Electoral. Esta es una decisión que puede tener un alto impacto en la vida nacional, porque los jueces de la Junta Central Electoral son los que van a arbitrar no solamente las elecciones donde van a salir electos más de 4.000 funcionarios públicos, entre los que está el presidente y el vicepresidente, los 32 senadores y los 190 diputados, sino
que son más de 4.000 funcionarios que van a salir. Pero aparte de esto, ellos van a arbitrar las primarias nuestras del PLD, donde nosotros presentamos alrededor de 10.000 precandidatos que quieren ser candidatos a las posiciones que yo he hecho referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que esa junta tiene que salir del consenso, porque esa junta va a arbitrar las elecciones de los partidos políticos. Entonces no puede haber una componenda entre dos acorralar a uno. Tiene que ser fruto del consenso de los líderes que tienen representación en el Senado de la República, llámese Danilo Medina, llámese Leonel Fernández, llámese Luis Abinader, llámese Kiki Antún, que se sienten y que ellos orienten a que se saque una junta de consenso. Porque si no es así, es una junta que va a carecer de representatividad. Y si nosotros no nos sentimos representados, de modo alguno yo estoy planteando un reparto, yo estoy planteando el consenso. Poco importa que sea político o apolítico, que sea independiente del criterio y que sea fruto del consenso, que eso va a llevar tranquilidad y sosiego al pueblo dominicano. Bien, usted por la provincia en que está debe estar muy interesado en lo que es el desarrollo industrial, y vemos en estos días, no sé si entendí mal, de que está por vencerse la ley de incentivo fronterizo. ¿Habrá algún tipo de interés en renovar esas facilidades? Claro que sí. Nosotros los fronterizos estamos altamente comprometidos con la renovación de la ley 2801, e incluso ya tiene informe favorable y se va a conocer próximamente, porque se vence en febrero. Ya fue trabajada por la Comisión de Finanzas, y si Dios quiere, yo pienso que o en la próxima sesión o en el mes de octubre nosotros estaríamos conociendo esa pieza. ¿Sería una extensión o habría alguna modificación o variación en los incentivos? Se han hecho algunas muy ligeras, pero nosotros los fronterizos, para nosotros es fundamental esa ley. Obviamente, más adelante tenemos que seguirla revisando, porque hay algunas provincias fronterizas que todavía no han sido favorecidas con la ejecución de esa ley. ¿Y no será también, senador, que esa ley no es que es mala y que se cuestiona, sino que muchas empresas no hacen una buena aplicación de la ley? Pero hay algo más. Que no llenan los requisitos, al no ser fiscalizada, no llenan los requisitos que estipula la ley para ser beneficiado de esos Pero hay algo más. incentivos. Hay algo más. Yo escucho a la gente decir, el barrilito. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo en Elías Piña? Yo estoy utilizando los fondos sociales para promover la provincia de Elías Piña. Tú tienes que orientar, tú tienes que atraer capitales para poder generar empleos. Entonces mi responsabilidad es utilizar esos recursos, primero para promover el emprendedurismo, que los eliaspiñenses puedan emprender pequeños negocios, pero para promover Elías Piña como un destino de inversión. Si nosotros no logramos atraer los empresarios y mostrarle el nicho comercial que es Elías Piña, obviamente que no vamos a fomentar el comercio en la provincia. Entonces se hace necesario promover cada una de las provincias, que haya un fondo de promoción en cada una de las provincias para atraer inversionistas, no solamente dominicanos, sino de cualquier ámbito. Pero en el caso de la ley establece claramente cuáles pueden ser que se instalen en la frontera. Pero nosotros tenemos que hacer un ejercicio, un esfuerzo para que atraer capitales que se hace necesario en la frontera. Y está consagrado en la Constitución de la República. Senador, ¿cómo va el control de la frontera? ¿Cómo usted siente eso en su Mira, el pasado gobierno que ejecutó el presidente Danilo Medina hizo esfuerzo extraordinario para blindar la frontera. El exministro que tuvo el presidente Medina hizo un trabajo extraordinario con los comandantes generales. Se verjaron una gran parte del área que divide Haití con República Dominicana, y también veo que se está haciendo un ejercicio importante por parte del ministro de la Fuerza Armada de esta gestión. Está empeñado en que se pueda proteger la frontera. Yo que vivo en Elías Piña, yo he visto al ministro ya llegar a Elías Piña alrededor de 5 o 6 veces, y se está haciendo un ejercicio. O sea, yendo regularmente. Sí. El ministro está haciendo un ejercicio importante por mantener blindada la frontera. Yo pienso que por ese lado vamos a seguir avanzando. Nosotros estamos empeñados en que el gobierno
cambie la vida no solamente de los eliapiñenses, sino de los fronterizos, porque por más que se haga, hay una migración permanente que vienen a formar cinturones de miseria aquí en Santo Domingo, y obviamente la frontera no necesariamente tiene que estar protegida por los militares, sino que quien protege efectivamente la frontera son los ciudadanos de cada una de las provincias fronterizas, que son los verdaderos centinelas de la frontera. Ahora hay que crear condiciones para que puedan subsistir, porque la verdad es la siguiente: después que las maniceras desaparecieron de la frontera, solo se vive del conuquismo y del comercio informal con Haití. Bien. Senador, otros proyectos que no tengan nada que ver con presupuesto y que algo más se ha llevado al Congreso en este momento. ¿O todos en estos días no le hemos pasado en presupuesto, pandemia, Junta, Cámara de Cuentas, Consejo Nacional de la Magistratura, y obviamente en el Senado los senadores son muy activos. Generalmente se están planteando resoluciones y proyectos de ley que van en beneficio de las diferentes provincias del país. Por ejemplo, nosotros en la Comisión de Ética que yo presido hay un proyecto importante que es la creación de la Dirección de Ética como Dirección General de Ética, que va a ayudar mucho a que los funcionarios sean debidamente vigilado y que se pueda tratar el tema ya de la corrupción desde el punto de vista de una estructura como es la Dirección General de Ética. Finalmente. El tema del defensor. Adelante, Cristino, adelante. El tema del defensor del pueblo, ¿cuándo se abordará, senador? El tema del defensor del pueblo, ya se creó la comisión bicameral, iniciará por la Cámara de Diputados, que tiene que someter la terna, pero ya se ha creado la comisión bicameral para que empiece a ver el tema del defensor del pueblo. Bien, usted que está ahí adentro, tenemos un Congreso nuevo relativamente, hablábamos al principio con el tema de la elección de los jueces de la Junta y de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que el PRM tiene una composición diferente en este momento en el Senado. Usted que está ahí adentro, ¿cómo usted ve, después de haber escuchado tantos años, que hay el cambio, que hay que nosotros no se puede legislar con las líneas de los partidos y con todo eso, y que hay que trabajar para la gente, fiscalizar, legislar y todo eso? Ahora, ¿cómo usted ve ese movimiento ahí adentro? ¿Realmente esos senadores van a hacer lo que le diga su partido y su gobierno? Obviamente que hay una línea partidaria, es un bloque, ellos tienen un vocero y ellos... Allá ahora es diferente. Ellos obedecen a la línea de su partido. Vamos a ver si yo creo en Faride. Ella ha dicho que no aprueba esas partidas que afectan al pueblo dominicano. Yo estaré ahí para verlo. Yo le aseguro a ustedes que vendré aquí a decirle si ella ha sido coherente, que yo creo que lo es. Es una dama aguerrida. Entonces estamos para verlo. Bien, gracias, senador. Gracias a Iván Lorenzo, senador de la provincia de Elías Piña, por el Partido de la Liberación Dominicana. Y a ustedes las gracias también por estar con nosotros en Revista 110.